Un segundo más, ya va a comenzar la introducción, Osiris. Instituto Multieducativo Latinoamericano, Asesoría y Formación Multidisciplinaria MIC presenta Diálogos Educativos con sus anfitriones, Dr. Flavio de Jesús Castillo Silva, Maestra Fabiola Rosa Cisneros y Licenciado Osiris Felipe Antonio Martínez Barahona. Desde España, presentando a licenciada Celine Tuturman, con el tema de la frustración a la reinvención. Buenas tardes, noches a todos quienes nos ven, quienes nos siguen en la transmisión en vivo desde YouTube, desde Facebook Live y en Zoom, quienes están aquí con nosotros acompañándonos. Bienvenido, doctor Castillo Silva, bienvenida Fabiola a un programa más, bienvenida a nuestra invitada especial, licenciada Celine Tuturman. Hago el honor de presentarla, quien es española, radica en la cuna del modernismo, uno de los mejores equipos del mundo, en Barcelona, España, licenciada en estudios culturales, políglota rumano, inglés, castellano y francés, mentora de desarrollo humano y perteneciente a la red global de mentores, conferencista y entrevistadora. Una mujer muy culta. Bienvenidos y es un gusto saludarles. Doctor Flavio Jesús Castillo Silva, te dejo el pase de micrófonos en pantalla. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de diálogos educativos del día de hoy. Nuestra invitada ya la presentó el licenciado Osiris, radica en Barcelona, sin embargo, ella no es de España, ¿no? Hacemos la aclaración por todo lo que hemos estado comentando antes de comenzar el programa. Sin embargo, lo que sí es un hecho, que es un honor para nosotros tener a Celine Tuturman en nuestro programa el día de hoy. Vamos a platicar cosas interesantes. Antes que empezar a decir más, quiero agradecerle así, pero muy especialmente, a Celine Tuturman su presencia el día de hoy, porque ahorita en este momento para ella es la 1 de la mañana, 1:05 de la mañana, entonces ella con muchísimo gusto nos está regalando parte de su sueño el día de hoy. Bueno, para nosotros es el día 4, pero para ella ya es el día 5 de febrero, ¿no? Esa cuestión de los usos horarios, siempre es bueno estarlo comentando porque, digo, hay personas que sí nos dan su tiempo, pero no el sacrificio que está haciendo para estar con nosotros hoy, Celine, en verdad, te lo agradecemos en nombre del equipo de Diálogos Educativos, te agradecemos tu presencia a estas horas de las madrugadas para ti, y para nosotros pues es un horario que ya tenemos manejando desde septiembre del año pasado, y que nos ha funcionado bien por todos los colegas que vienen de diferentes países. Celine, pues bienvenida. Bienvenida nuevamente y pues vamos a comenzar contigo nuestro programa. Fíjate que, bueno, estamos a un mes prácticamente, mes y fracción, de estar confinados
de diferentes maneras en diferentes países, ¿no? Pero yo me acuerdo que, y tengo la memoria porque es más o menos la fecha de cumpleaños de mi hija, una de mis hijas, entonces no se me olvida que más o menos en esas fechas, como por el 16, 19 de marzo, nos dijeron, se salen de la escuela y se van a sus casas hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos ha tocado estar confinados, ¿no? Y algunos lo han vivido de diferente manera, obviamente, algunos lo han sufrido, otros hemos gozado de una u otra manera, sacándole jugo al asunto. Y yo lo que sí estoy es que estoy muy agradecido porque tenemos una pandemia en tiempos VIP. Esa es mi idea, Celine. Te voy a explicar por qué. En VIP porque pues tenemos esta computadora, tenemos señal de internet, tenemos estos programas maravillosos que nos permiten tocar cualquier parte del mundo sin viajar, ¿no? Entonces, lo que antes era una ilusión de decir, quiero ir a tal lugar, pues lo estamos cumpliendo virtualmente, ¿no? Pero pues obviamente para eso estás tú el día de hoy, para comentarnos tus impresiones al respecto. Y no sé cuáles serían tus primeras ideas que quisieras compartir. Pues obviamente a ti te tocó la pandemia en España, seguramente que es diferente a como nos ha tocado a nosotros aquí en México. Posiblemente los españoles son personas más disciplinadas que los latinos, y digo latinos porque he sabido de muchos casos en toda América, de confinarse inmediatamente. Cuando le dijeron, se van a confinar, todos a su casa, ¿no? No sé qué pasaría. O cuando han dicho, si salen, pero salen con su barbijo, creo que le llaman ustedes, cubrebocas le decimos aquí en México, entonces, mascarilla le dicen otros, entonces, de repente pareciera que esas son pequeñas, grandes diferencias que hacen, y que para mí denotan, pues, el sentido de educación de cada país, ¿no? Celine, pues ahora sí que platícanos cómo se está viviendo por allá. En primer lugar, Flavio, es un honor estar con ustedes, con vuestra comunidad. Estoy muy contenta y muy agradecida por la invitación y aunque sea mi 1 de la mañana, espero ser coherente y que nos podamos entender bien. Pero efectivamente, si bien me comentabas que para ti es una cuestión cultural de cómo hemos recibido la noticia del confinamiento, creo que el caos fue general y global también, porque aquí también lo hemos vivido de manera caótica, fue un shock para todos nosotros. Yo ni sabía qué significaba un toque de queda porque por mi edad no me tocó pasar por una situación similar, tengo 32 años, entonces sí fue un shock, pero yo soy muy disciplinada con las normas, entonces me tuve que adaptar y creo que hoy nuestro tema también es muy relevante a la adaptación al cambio. Creo que es importante porque los que nos resistimos a los cambios somos los que peor lo pasamos, porque no hay que nadar contra la corriente, sino tenemos que fluir y simplemente adaptarnos a la nueva situación porque el pasado ya pasó y no se vuelve para atrás. Entonces, en mi caso, tuve que pasar como la mayoría, tuve que pasar de tener una rutina de ir a la oficina a tener que trabajar desde casa, a tener que armar mi propia oficina y dejar de tener contacto con las personas con las que sigo trabajando. Entonces también me tuve que adaptar y hoy nuestro tema es de la frustración a la reinvención y creo que las personas cuando piensan en la reinvención piensan que es algo tan grande e incluso ni se dan cuenta cuántas veces se han tenido que reinventar, pero no se atrevían de ponerle este nombre porque lo asocian con un cambio de vida, un cambio de planeta, un cambio de continente. Entonces, para eso estamos hoy, para aclarar y para que entiendan y sobre todo que entiendan de que no están solos y que las sensaciones que ellos las sienten, las sentimos todos desde cualquier rincón del mundo. Sí, pues fíjate que lo que dices obviamente tiene mucha verdad, ¿no? Sin embargo,
Algo que aquí, por ejemplo, en la casa, en tu casa, aquí en la ciudad de Oaxaca, México, este, somos tres los integrantes aquí, ¿no? En la casa. Mi esposa, mi hijo, él es médico, y yo, ¿no? Mis otras hijas, pues ya en sus respectivas casas, están casadas y con niños, ¿no? Entonces, les tocó la pandemia en sus respectivas casas. Sin embargo, aquí, pues obviamente, en caso de mi hijo, al principio él renunció a su trabajo por no querer ser una fuente de contaminación para nosotros en cuestión de meter el coronavirus, digamos, ¿no? A la casa. Yo desde que escuché todas las indicaciones y empecé a ver diferentes programas, la verdad que dije, no, si vamos a estar adentro, pues ni modo, o sea, estar adentro, pues no, o sea, no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, creo que bien dijiste, lo peor que podemos hacer es refunfuñar y ponernos reactivos a la circunstancia, ¿no? Aprendí desde hace muchos años de alguien muy sabio que dijo que si no estaba en mi capacidad de injerencia modificar algo, pues simplemente que se lo dejara a esas personas y que yo intentara adaptarme a las circunstancias lo mejor posible, ¿no? Porque al final de cuentas eso es, ¿no? Hay que adaptarse a ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que eso ha permitido, mi esposa también es profesora de universidad, entonces ella trabaja en una habitación, yo trabajo en la otra, y a veces tenemos que moderarnos porque dicen que yo tengo el micrófono, cuando hablo con micrófono integrado, entonces contamino su clase, y a veces también tengo que decirle, oye, ya bájale, ¿no? Porque estoy en mi clase y se oye todo tu ruidal aquí con nosotros, ¿no? Entonces, pero son cosas que se adapta uno, ¿no? Yo lo veo complicado, honestamente, con personas mayores, solas, por ejemplo, ¿no? O personas solas en general, ¿no? Porque aquí si tengo que pelear con alguien, pues ya sé con quién pelear. Pero no, no me visualizo solo, la verdad, en una situación así, y debe ser complicado, ¿no? No sé tú qué opinas, Fabiola, en ese sentido, pero sí, yo considero que debe ser, no sé a ti cómo te tocó también en familia, supongo yo, ¿no? Sí, buenas noches, bueno, tardes o noches. Bienvenidos todos, que por cierto veo muchos participantes aquí en nuestra sala de Zoom. Espero que también así se estén incorporando en la transmisión y también agradecer a Celine que hoy nos acompañe. Yo creo que sí, yo te veo muy fresca, entonces creo que esa emoción de compartir nos hace, ¿no? Como olvidarnos por un momento de que deberíamos estar durmiendo o toca dormir. Entonces, pues muchas gracias. Y sí, la verdad es que tanto como sola, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Digo, hay quien puede estarla pasando, preferiría pasarla sola. Yo creo que de alguna manera, si bien la familia te genera cierta dificultad porque no estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo juntos, sí toca como de repente, si se te baja el ánimo, pues recibirlo a partir del ejemplo del otro, ¿no? Como que esta motivación o pues esta manera de ir viviéndolo y de irse adaptando también resulta más llevadera desde mi perspectiva a partir de ver el ejemplo de los demás, ¿no? Incluso con quienes tenemos un contacto a través de la pantalla, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ver pues a mis alumnos, escuchar lo que van haciendo, ver sus caras, eso ayuda mucho, ¿no? Los maestros, mis directivos. Entonces, en casa ha sido así, ¿no? De repente, pues sí ha sido sorpresivo ver a ciertos familiares con ciertas actitudes que no les conocías, ¿no? Y las cuales agradeces, y creo que así también es más llevadero en lugar de estar como peleando. Entendemos perfecto que es parte de esta adaptación, pues el conflicto, la diferencia, porque finalmente somos seres humanos. Entonces, pues así ha sido más o menos. Yo agradezco, creo que escuchando muchas perspectivas de cómo se ha ido viviendo, creo que me toca como algo bastante positivo. Podemos trabajar desde casa, eso ya nos coloca pues con menos posibilidades de riesgo, ¿no? No estar pensando en tengo que salir, los cuidados, incrementarlos y aún con eso, pues incluso el contagio, ¿no? Entonces, así ha sido. Me parece muy relevante este tema porque además, desde esta perspectiva me llama la atención que los estudios que tienes es en estudios culturales. Entonces, esta fusión entre la parte de la cultura, ¿no? Combinado con el desarrollo humano, pues van muy de la mano, ¿no? Incluso en educación, pues hay muchas teorías que
en donde le dan el peso a la cultura. Entonces será muy interesante esta perspectiva. Yo de inicio pues pensaba que los estudios habían sido en psicología, entonces me parece muy interesante esta perspectiva y yo creo que muchas cosas resultarán positivas. Así, doctor Flavio. Muy bien, pues, Celine, te damos paso a tu primera participación. Te dejamos el micrófono y las cámaras para ti solita. Vamos aquí a acompañarte, pero pues atrás de cámara, ¿ok? Adelante, por favor, si eres tan amable, compártenos desde tus perspectivas que tienes al respecto. Perfecto, espero que sea un tema que le sea útil a nuestro auditorio porque, tal como ha dicho Fabiola, cuando estamos entusiasmados y estamos en el tiempo Kairos y no en el Cronos, estamos en la profundidad del tiempo, por eso no tengo sueño en este momento, que son mi 1 de la mañana, porque estoy en la profundidad del tiempo y no en la parte cronológica. Entonces, como les había comentado al principio, nuestra charla de hoy la he llamado de la frustración a la reinvención, y antes de comenzar quiero hacer una aclaración. Estas dos palabras, frustración y reinvención, no son palabras opuestas, simplemente son dos caras de la misma moneda. Igual que el fracaso no es opuesto al éxito, sino que el fracaso forma parte del éxito, es un puente. Entonces, cuando elegí el título de mi ponencia, utilicé especialmente la palabra frustración y no fracaso, y ahora les voy a explicar el por qué. Porque muchas personas crecieron bajo la creencia de que el final de algo puede ser de un negocio, una relación o una carrera, proviene de la incapacidad de sobrevivir de los vaivenes de la vida, situación que siempre se ha vivido como un fracaso. Pero cuando uno fracasa, lo vive como una finalidad, como un entierro en vida, un final de juego, y en cambio cuando uno se frustra, lo vuelve a intentar una y otra vez, y este es un homenaje a la vida, aparte de una conducta de adaptación que habíamos comentado que también es muy importante. Sabemos que un ser vivo que no se adapta al medio ambiente se extingue, como ha pasado con los dinosaurios. Entonces, esta regla de frustración y no de fracaso comenzó a establecerse de la niñez temprana de los jóvenes de hoy, o no tan jóvenes, porque si recuerdan los juegos electrónicos, cuando uno jugaba a Tetris o Pac-Man o Mario, siempre había la opción de tener una vida más. Era game over, pero tenía una vida más. Prueba y error, es el ensayo y error, y siempre hay una ficha también en la vida, sea real o imaginaria, para salir adelante. No tenemos que ir muy lejos con mi ejemplo. Estimo que todos los que estamos aquí hemos visto un bebé gateando que intenta tomarse de una silla para levantarse. Entonces, lo intenta una vez, lo intenta una segunda vez y otra vez más, y en cada uno de los intentos dará con el trasero en el suelo, pero creo que todos están de acuerdo de que esto es una frustración y no es un fracaso, porque a pesar de tantas frustraciones, el niño de pocos meses logra levantarse porque tiene la pulsión de caminar, tiene la necesidad de caminar. Entonces, no termina de levantarse hasta que no probó tantas veces, hasta sentirse seguro y sentirse firme en su caminar. Es importante comprender de que si el bebé no se cae, no puede aprender a no caerse y caminar con seguridad. Entonces, por supuesto que hay padres que sienten un poco de inquietud cuando ven el bebé que están caminando. Incluso pueden ir comparando que el hijo de mis amigos pues caminó antes, tienen esta inquietud. Sin embargo, el niño toma su tiempo y se cae y se vuelve a levantar. Y creo que a lo largo de la vida se vuelven a dar una y otra vez situaciones similares, porque hay frustraciones que se adscriben como fracasos y no son fracasos, porque la frustración surge básicamente de no poder cumplir con expectativas
sean internas o del medio circundante. Entonces, a través del ensayo y el error, uno puede lograr al final lo que se propuso. Claro que en este caso que había compartido, sin la tolerancia a la frustración del bebé, no se aprende. Entonces, para las personas que no tienen este nivel de tolerancia a la frustración, esto se convierte en una derrota y con el dramatismo consiguiente. También pensemos o observemos un científico tratando de resolver un enigma o de crear alguna fórmula. ¿Por cuántas frustraciones tiene que transitar hasta obtener la innovación, la nueva idea? Porque también tomé mi tiempo para buscar en el diccionario de la Real Academia la palabra frustrarse, proviene del latín, por supuesto, y significa básicamente privar a alguien de lo que esperaba, como el caso del bebé. En este caso, se priva a los padres de la satisfacción inmediata y el apuro por ver al hijo caminando, porque a ellos les trae contrariedad. Pero el niño malogra una y otra vez el intento de pararse o de dar los primeros pasos y no deja de intentarlo. Para él es un aprendizaje. Entonces, quiero que se fijen en la connotación de la palabra frustración. Esto trae continuidad, no es una finalidad. La frustración se genera en general por una necesidad, por una pulsión. Es un deseo nacido dentro de la persona que no se pudo llevar por ahora a cabo, pero contando con un nivel de tolerancia a la frustración, la persona lo logra hasta probarlo muchas veces, lo prueba muchas veces hasta lograrlo. Hasta ahora ni hablé de la palabra fracaso, pero la palabra fracaso existe, no todo se relativiza con el término de la frustración. Un segundo. Bien, entonces, vamos a ir nuevamente al diccionario. Busqué la palabra fracasar y la palabra significa un suceso lastimoso y funesto, inopinado. Notemos la carga emocional que tiene esta palabra. Lastimoso, funesto, suena a un entierro, a una situación definitiva sin retorno. Y también trae mucha ira y mucha decepción. Es una sensación de no retorno. Entonces, la frustración es un reto para intentarlo una y cada vez más, y el fracaso es la rendición. El fracaso trae síntomas, puede traer también la sensación de fracaso continuo, puede traer enfermedades también, porque finalmente está en juego el narcisismo de la persona. Y cuando alguien siente que ha fracasado, siempre se hace este tipo de preguntas de ¿por qué yo? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí, no a los demás? Porque el fracaso está en los ojos de los demás, en la supuesta crítica del afuera, el que no está bien visto, el poder ser tildado de débil. Así como la frustración es una percepción del adentro para afuera, el fracaso viene de afuera hacia adentro, porque existe el fracaso de una ilusión, el fracaso de un sueño, pero no existe la frustración de una ilusión o de un sueño, porque la frustración remite a hechos y no a fantasías. No existe la frustración de haber logrado algo, por el contrario. Entonces, ¿cómo lograr que la frustración no se convierta en un fracaso? Y cómo discernir, que es muy importante, si lo categorizado como un fracaso no es más que una frustración desestabilizante. Estos dos interrogantes que creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida, se logra, como les había dicho, elevando el nivel de tolerancia a la frustración. Suena fácil, por supuesto, pero esto se logra con mucho esfuerzo. Se logra ayudando a la persona a entender, a comprenderse también, a evaluar con cuánta fuerza interna cuenta esta persona, a enseñarle a luchar contra la propia desvalorización, porque una persona que siente que fracasa está desvalorizada,
a comprender los miedos que pueden ser reales o imaginarios, a comprender la ansiedad, que no se trata de aplacar ni negar estas sensaciones que las sentimos todos, sobre todo en este contexto de la incertidumbre de la pandemia. Y esto, como les había dicho, se logra con mucho esfuerzo, no se puede lograr ni en forma de consejos ni de libros de autoayuda. Es un trabajo diario, es un trabajo constante, paciente, que por lo general sin ayuda externa no se resuelve. Y no estoy hablando siempre de tener que contratar un mentor o un coach o un psicólogo. Puede ser conversar con un amigo, con un profesor también, o simplemente, como había dicho también Fabiola, somos seres gregarios y necesitamos estar en una comunidad, necesitamos tener este sentido de pertenencia, porque solos no podemos, y esto viene desde las épocas prehistóricas, desde de la caverna, cuando el hombre que se quedaba afuera estaba en el peligro de que lo coma el león. Entonces, por estas situaciones donde tenemos un enemigo invisible, tenemos una sensación de peligro permanente y estamos en alerta. Entonces, comprendiendo estos miedos, creo que podemos estar mucho, mucho mejor y cursar mejor este tiempo tan incierto para todos nosotros. Entonces, claro, esto sería básicamente la diferencia entre la frustración y el fracaso, y creo que ha quedado bastante claro la diferencia del uno al otro, porque muchas veces esta sensación de fracaso ni siquiera viene por una sensación propia, sino está condicionado por circunstancias externas. O también, si estamos hablando internamente, por boicots inconscientes de la persona misma, porque a veces sentimos esta presión de tener éxito, que es una palabra que a veces se puede convertir en algo persecutorio, porque ¿qué es el éxito? Es una palabra obvia, pero las obviedades son las más difíciles de definir, porque el éxito es personal, cada uno tiene su propia definición del éxito. El éxito al final no es nada más que una palabra, no tiene ni peso, ni color, ni sabor, ni forma. Es una exigencia del medio, de los demás hacia uno o de uno consigo mismo. Entonces, no tenemos que temerle a la frustración, porque forma parte de cualquier proyecto, y la perseverancia es lo más importante. No rendirse. Todo el mundo se frustra, yo me frustro, ustedes también, pero las personas que siguen intentando a pesar de los malogros son los que finalmente se adaptan y lo llevan mejor, esta situación sobre todo. Porque claro, nos vamos a frustrar y muchísimas veces, pero la diferencia, como les había dicho, es la perseverancia. Esto sería básicamente la diferencia entre el fracaso y la frustración. Lo único que tienen en común es la F, ¿no? Al principio, pero sí hay una diferencia bien importante. Muy bien, pues adelante, por favor, Fabiola. Ok, muchas gracias. Me quedé pensando en dos ideas principalmente. Una, en el hecho que algo que pareciera, como decías, tan obvio, no lo tenemos así en esta claridad, porque vinculándolo nuevamente a la parte cultural, pues así hemos crecido, ¿no? Con esta parte de darle mucho peso a lo que nos dicen los demás, a cómo perciben, y muy poco en el mirarnos a nosotros, ¿no? Creo que es algo que desde casa no se fomenta. En la parte educativa,
pues decimos, ¿no? Que el aprendizaje surge cuando hay un estado de desequilibrio, de necesidad, que yo lo relacionaría, ¿no? Con esta parte de frustración, pero es manejado de una manera distinta, ¿no? Y el primer acercamiento que tenemos con esos conceptos, pues, es en la familia. Y qué peso tan grande tiene al grado de irnos determinando, ¿no? Por mucho, mucho tiempo, hasta que llegamos a momentos como estos, donde otras voces nos lo dicen y lo conectamos. Otra idea que pensaba es que justo en este tiempo de estar encerrados, cómo ha habido más la posibilidad de, pues, de mirarnos, ¿no? Porque no tenemos tanta posibilidad de hablar, porque incluso el hablar, pues, se remite nuevamente a una pantalla y mucho de lo que menos queremos saber es de pantallas. Entonces, que es una gran oportunidad en este mirarnos, ir como percibiendo en qué es lo realmente valioso para mí y qué es a partir de una expectativa, ¿no? De los demás. Y entonces lo estaba relacionando con esto de, pues, si me frustro no está mal, ¿no? Al contrario, me da muchas posibilidades, pero también la vida misma no nos permite, como muchas veces, detenernos a pensar en este tipo de cosas, ¿no? Nos quedamos como muy atorados en lo que no sucedió porque nos sentimos observados, juzgados. Entonces, esas dos ideas son las que ahorita tenía en mente, más que una pregunta como tal, ¿no? Me motivó más hacia estas dos reflexiones. Pues una vez más invitamos al público a que hagan su pregunta. Por aquí nos hicieron el comentario que les gustaría saber un poquito más sobre Kairos y Cronos. No sé si puedas hacer un paréntesis ahí en tu tema, Celine. Por supuesto, con mucho gusto. Entonces, cuando hablamos del tiempo, el tiempo es relativo, como saben. Hay dos maneras de vivir el tiempo, digamos. Una posibilidad es estar en el cronos, que es el tiempo cronológico, que muchas veces cuando estamos en cronos, el tiempo pasa con más dificultad porque estamos contando los minutos, estamos contando las horas. Sin embargo, cuando estamos apasionados y entusiasmados por algo, estamos en el kairos, que es la profundidad del tiempo. Son aquellos momentos cuando el tiempo se nos pasa volando, cuando hacemos algo con tanta ilusión que pueden pasar horas y ni siquiera nos damos cuenta del paso del tiempo porque estamos viviendo el momento presente, y esto sería estar en el kairos, que es por supuesto que no podríamos soportar estar siempre en kairos porque requiere mucha profundidad y requiere también mucha intensidad, pero son aquellos momentos que nos ilusionan, que nos entusiasman. Entonces, creo que todos ahora con esta explicación van a poder detectar algunos momentos donde han estado en el cronos, cuando, por ejemplo, están en una clase que no les interesa y el tiempo parece que no camina, y sin embargo hacen algo que les gusta, un proyecto, o están con una persona que están disfrutando mucho y el tiempo no se puede parar. Entonces, esta es la diferencia. Muchas gracias, Celine. Interesante. La verdad que de repente puede hacer que nos cueste trabajo acomodarnos en algunas palabras. A veces la vivimos y no lo identificamos, digamos, ¿no? Entonces, tal vez desde ahí implicará tener una mayor estado de conciencia, o sea, de estar vigilante de en qué punto estamos en este momento, ¿no? Y desde ahí poder hacer o movernos si es que fuese necesario. Bueno, así lo entiendo yo también en ese sentido. Hoy, Celine, con respecto entonces a lo de la inflación y la innovación en este caso, sería una especie como de verlo como el símbolo chino del yin y del yang, algo así. O sea, son complementos en ese sentido. Se cortó antes, no te escuché la primera parte de la pregunta. Bueno, de hecho, es básicamente que en la parte de tu disertación, yo entiendo que las dos palabras que tú utilizas en tu tema
no son separadas, sino que más bien son complementarias. Entonces yo me lo Total. imaginaba así como el yin y el yang, pues, ¿no? De que blanco y negro, positivo o negativo, o sea, creo que hiciste la mención de como la otra cara de la moneda, algo así, hiciste la mención, me parece, ¿no? Así es, Yo tampoco lo porque había visto así. Interesante. hay muchos, efectivamente, Flavio, también estábamos hablando del tiempo, me di cuenta también hablando con mis clientes y también eh, observándome a mí misma, de que en el contexto de la pandemia ni sabemos qué día es, no tenemos tanta noción de tiempo como antes. Entonces, lo importante es no estar en piloto automático, porque si estamos en piloto automático, vivimos esto como, no sé si han visto la película El Día de la Marmota, No, no lo he visto. La con Bill sinopsis, por Murray, No. favor. que Pero la cada anoto, día pero se la repetía. anoto. Creo que tienen otro nombre a lo mejor en México, pero porque a veces en España cambian los títulos también. Pero Ahorita la entonces buscamos. veo que Ximena está escribiendo en el chat de que sí la ha visto. Entonces, esa sensación, sí, veo Ujú. que hay varias reacciones de Sharon también. Entonces, sí, es una sensación de que cada día pasa lo mismo porque nos despertamos y empieza la rutina y estamos en piloto automático, y si nosotros no encontramos esos momentos no sabemos qué nos apasiona, qué nos hace ilusión, qué nos hace entusiasmo, lo vamos a vivir como si cada día es igual. Entonces es muy importante encontrar, sobre todo en estos momentos de reflexión, donde podemos hacer mucho insight y mucha introspección, es importante conocerse y aprovechar este tiempo para conocerse mejor. Y las palabras, siempre yo me fijo mucho en la etimología, no solamente porque soy filóloga, pero creo que es muy importante porque las palabras tienen mucha carga emocional. También cuando utilizamos, hay personas que usan metáforas de la guerra. Vamos a atacar, vamos a arrancar, vamos a combatir, a enfrentar. Si nos fijamos mucho en las palabras, hay personas que tienen como actitudes así bélicas justamente por el vocabulario. Y también cuando estamos utilizando una palabra, incluso no nos damos cuenta de que estamos utilizando una palabra con una carga emocional muy fuerte, como es el fracaso, que les había comentado la definición del diccionario, donde aparecía la palabra funesto. Es muy importante utilizar la palabra adecuada y no utilizar así aleatoriamente palabras que incluso, o el éxito, todo el mundo habla del éxito, pero luego si le preguntas a una persona qué es el éxito, entonces la persona va a tener que pensar o va a tener una definición de una película o de un libro de autoayuda, pero no va a tener su propia definición del éxito. O con la misma palabra trabajo, tuvimos un evento hace poco y estábamos hablando del rol, la función y la tarea, y preguntábamos a las personas que traten de definir la palabra trabajo, que no creo que hay palabra más obvia que el trabajo, pero las obviedades son muy peligrosas porque pensamos de que sabemos, pero cuando tenemos que definir no tenemos ni idea. Entonces yo les había dado una frase, ¿qué trabajo me da mi trabajo en mi trabajo? Esta palabra aparece 3 veces, sin embargo no significa lo mismo en las 3 partes de la frase, porque podemos hablar del lugar geográfico, podemos hablar de la tarea y podemos hablar de algo, trabajo, que nos resulta un trabajo que es algo arduo, algo complejo. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a qué palabras estamos utilizando, cuándo, y también porque una palabra puede herir, una palabra puede curar, una palabra puede matar. Entonces, es muy importante tener un uso adecuado de las palabras. Creo que había una pregunta, pero me ha desaparecido. No veía algo como en la otra cara de la moneda. Cuando hablaba de la cara de la moneda, hay palabras, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo más claro. Las personas que son arrogantes o que tienen
un complejo de superioridad, es la cara de la moneda, la otra cara de la inseguridad. Porque una persona segura de sí misma no necesita recurrir a la arrogancia para demostrar su... Entonces, Claro. cuando hablo de la otra... exactamente. Muy bien. Oye, está muy interesante. Ahorita que hablaste del trabajo, inmediatamente me fui al libro del profeta de Gibran, en donde habla hermoso sobre el trabajo, algo así como que muchos pensábamos que el trabajo era como una maldición, ¿no? Pero que al final de cuentas era también, dentro de su discurso, menciona que es como amar la vida, ¿no? Entonces, trabajando es como uno ama la vida. Bueno, a mí me gustó mucho esa parte de él. Pero con respecto al éxito, algo que yo leí alguna vez fue de Jorge Bucay. Jorge Bucay en uno de sus libros mencionaba que no habláramos de éxito. El éxito viene de exit, que es salida, de alguna manera. Entonces, generalmente, el éxito debiese medirse a partir de que la persona muere en función a todo lo que realizó, ¿no? Por ejemplo, eso es muy común en los pintores, por ejemplo, ¿no? Que un pintor que está, vamos, en buen momento de su vida y fallece por alguna circunstancia, a partir de ahí empieza su trascendencia, ¿no? Y todas sus obras, como la espuma, se van hasta el cielo en cuestión de una plusvalía enorme, ¿no? Entonces, yo soy más de la idea de hablar de logros, o sea, ya no hablo de éxitos. Yo a partir de ahí hice la reflexión y dije, no, voy a hablar de logros, porque al final de cuentas es lo que tengo. O sea, es lo que me sucede, es lo que puedo vivenciar, lo que puedo yo apreciar en ese momento. Y ya el éxito pues será cuando ya tenga yo que, aquí en México tenemos una frase coloquial que decimos, cuando me toque colgar los tenis, ¿no? O sea, tiene todo su origen ahí, pero colgar los tenis es como cuando mueres, pues, ¿no? Pero es otra forma de decirlo. Entonces, de alguna forma, esa es la parte, ¿no? Y ya sería bueno entender entonces que el fracaso también es un aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje, al final de cuentas, tú puedes aprender desde cosas que te han tocado, que te han dolido, que te han detenido, que te han obstaculizado, que no has podido avanzar. Desde ahí puedes aprender cosas que no te enseña la vida en la parte ancha, en la parte fácil, en la parte alegre, ¿no? En ocasiones, ¿no? A veces hay que llegar a tocar fondo para entonces despegar y empezar a construir lo maravilloso y reconocer lo maravilloso que es uno y arrancarse hasta ahí, ¿no? Algo así es como yo voy entendiendo tu plática, mi estimada Tuturman. Entonces, creo que eso básicamente sería mi apreciación en ese sentido. Pero obviamente tú eres la experta y por eso nos gusta escucharte y creo que podríamos, si no hay otro comentario, Fabiola, podríamos invitar nuevamente a Celina que nos platique, nos siga platicando. Está muy interesante el asunto de lo que está desarrollando y me parece que muchos de los que estamos aquí presentes estamos interesados en seguirte escuchando. Nada más antes de cederte el micrófono, vuelvo a invitar al público a que haga preguntas, dialogue a través de sus preguntas con nuestra invitada de honor, por favor. Es interesante aprovechar todo ese conocimiento y toda esa experiencia que nos comparte de manera bondadosa el día de hoy, Celín. Adelante, Celín, por favor, te escuchamos. Con mucho gusto y efectivamente estoy esperando sus preguntas porque como el título dice, estamos en diálogos educativos, entonces no en monólogos educativos, entonces con mucho gusto espero vuestras preguntas. Bueno, entonces seguimos con el tema de la frustración, el fracaso y la reinvención. Si vamos al origen de esta sensación de fracaso que muchas personas tienen, y yo conversando con mis clientes, muchos se han quejado de que sienten que están fracasando. Entonces, para ir al origen de esto, para poder entenderlo y de ahí poder ir a la acción, porque siempre del entendimiento podemos ir a la acción. Básicamente el miedo del fracaso viene del miedo a lo desconocido y en este momento estamos en un momento de incertidumbre y de una situación desconocida para todos los que estamos aquí. Por supuesto que hubo otras pandemias durante la
la evolución humana y hubo guerras y otras catástrofes, pero siempre en estos momentos se han producido muchos cambios y tal como también, como había dicho Flavio, el cambio se produce en general cuando miramos para atrás. Es como la aguja de la hora. No nos damos cuenta, si la estuviéramos mirando sin parar, parece que no se está moviendo, pero cuando miramos para atrás vemos que sí que ha cambiado la hora. Entonces, el miedo en general es algo que paraliza a las personas porque estamos hablando también de los neurotransmisores, estamos liberando cortisol en general cuando sentimos miedo y estrés sin razón o sin motivo aparente, más allá de lo obvio, pero tenemos que ubicar estos miedos porque los miedos están localizados y si pueden ser reales, pueden ser imaginarios, pero están. Entonces, si no comprendemos de dónde vienen estos miedos, los miedos nos pueden paralizar porque antiguamente, cuando el hombre tenía que salir, tenía que sobrevivir y había tantos enemigos, habían los leones, tenía tres posibilidades: luchar, huir o paralizarse. Entonces el miedo al fracaso en general paraliza a las personas. Y esta es la diferencia entre las personas que lo perciben como fracasos y personas que lo perciben como frustraciones, que sí que, como les había dicho, la frustración da continuidad. Y bueno, claro, siempre en este momento es cierto que no podemos hacer planes a largo plazo, pero sí podemos hacer a corto plazo. Entonces, si antes podíamos hacer un plan de A a Z, ahora conviene hacer un plan de A a B y no tener que tener unas expectativas muy altas porque no sabemos exactamente qué va a pasar. Por supuesto que esto va a pasar en algún momento, pero no nos podemos anticipar a la situación, a una situación que no depende de nosotros. Entonces, yo quiero que las personas, que todos nosotros que hemos sentido miedo en algún momento, sobre todo en este contexto, yo lo que les sugiero es que recuerden una situación, pero muy en concreto, que piensen y entonces que reflexionen y que se acuerden de una situación donde han pasado un miedo muy intenso, porque seguramente han hecho algo que les asustaba en un principio y quiero que piensen en la razón por la cual les asustaba hacerlo. ¿Qué sacaron de ello? Porque en general cuando estamos con un miedo pasamos muchas horas anticipándonos a este miedo o preocupándonos. Y la preocupación, si la dividimos, es nada más que la pre y la ocupación. Entonces es bueno pensar en las cosas que nos asustan, por muy raro que suene, porque en este momento tenemos que aprender a estar cómodos con la incomodidad, porque seguramente si ahora les viene a la cabeza algún momento donde han pasado mucho miedo, ahora mirándolo para atrás seguramente se dan cuenta que no fue para tanto. Entonces, también tenemos que preguntarnos qué es lo peor que podría ocurrir cuando sentimos miedo, qué es lo peor que podría ocurrir, porque tenemos que anotar todas las posibilidades. Si les había dicho que si no comprendemos no podemos ir a la acción, no podemos actuar con respecto de estos miedos. Son como las palabras que les había comentado y como dijo también Flavio, que él prefiere hablar de logros y no de éxito, porque el éxito está en el aire, es una palabra abstracta, pero el logro es concreto. Entonces, sobre algo concreto se puede comprender y se puede actuar y en este momento, pues lo que sí podemos es tener metas y poder cumplirlas, pero metas a corto plazo, no a largo plazo, para no decepcionarnos, porque cuanto más altas las expectativas, más altas las caídas y más dolorosas también. Entonces yo les digo que sean tolerantes con ellos mismos y que eleven el nivel de tolerancia a la frustración.
también que estamos en un momento de innovación, porque siempre en estos momentos no se puede plantar una semilla sobre una tierra que está dura. Cuando la tierra se remueve, como estamos en momentos turbulentos, ahí sí que se puede plantar una semilla en las grietas que se crean y entonces ahí podemos reorientarnos. Yo no digo que tienen que tirar al mar su carrera ni nada al respecto, pero sí pueden adaptarse a la nueva situación, como también comentó Flavio, que tiene que trabajar desde casa y que a veces se crea una invasión del espacio auditivo, o yo que tuve que salir de la oficina y armar mi propia oficina en casa, pero sentir de que estoy en un lugar de trabajo, no sentir de que estoy saliendo del comedor para el dormitorio, y no, tiene que ser un lugar muy bien marcado y muy delimitado para sentir de que estoy en una rutina de trabajo. Entonces, hablando también ahora creo que he aclarado bastante con respecto del fracaso y de la frustración. Hablemos un poco de la reinvención también, porque es una palabra que a muchos seguramente hay mucha saturación con esta palabra, pero estamos en un momento de reinvención. Hay personas que llaman este tiempo que estamos viviendo la gran reinvención. Recuerden, hago alusión a la gran recesión o la gran depresión también. En este momento hablemos un poco, y yo que soy una eterna optimista, hablemos de la gran reinvención. Y para hablar de la reinvención creo que no se puede hablar de eso sin hablar de la resiliencia. Es un término que cobró mucha importancia, sobre todo en los últimos tiempos, y yo he leído y también he visto muchas entrevistas del llamado padre de la resiliencia, que su nombre es Boris Cyrulnik, y les recomiendo que lean sus libros, son muy, muy buenos. Él es un sobreviviente del Holocausto y entonces ahora es una persona muy culta, es un profesor, es un francés, entonces habla mucho acerca de la resiliencia, y él dice que es el arte de navegar en los torrentes. Y la resiliencia es un término que proviene de la física, básicamente es la resistencia al quiebre de un material, de un metal, la resistencia al golpe, y la resiliencia es un proceso, es un conjunto de fenómenos donde juegan un rol muy importante los recursos de uno en un contexto afectivo, social y cultural, pero también es muy importante recibir una ayuda externa, que puede ser un amigo, puede ser una pareja, puede ser un profesional, puede ser un mentor, cualquier figura puede tomar este rol de ayuda, porque cuando el resiliente recibe un golpe, y en este momento todos hemos recibido el golpe de la pandemia, tenemos que hacer un llamamiento a los recursos internos que los tenemos impregnados en la memoria. Hay personas que tienen mayor capacidad de ser resilientes, pero por lo general esto es un rasgo de personalidad y no se puede fabricar. ¿La tienes o no la tienes? La puedes, por supuesto, desarrollar, tener mayor grado de resiliencia, pero no se puede inventar de la nada. Y por lo general las personas que han pasado por eventos traumáticos y no se han quebrado, que han podido sobrevivir y han podido adaptarse e incluso aprender y crecer a partir de un evento traumático, estas son las personas resilientes, porque tenemos que luchar para no dejarnos arrastrar con un esfuerzo sobrehumano hasta el momento de recibir una mano tendida, que es un recurso externo, que puede ser una relación afectiva. Hay personas que encuentran mucho consuelo también en tener fe, en la parte espiritual, que es muy importante también,
o puede ser también un proyecto que te permita salir airoso, te permita salir entusiasmado, pero necesitamos tener ilusión, necesitamos sentir pasión por algo, porque este es el fuego sagrado, básicamente. Y entonces, cuando les había comentado que yo hablé, les había comentado también a algunos compañeros que dan conferencias de que voy a hablar acerca de la reinvención, y me dijeron, pero si todos hablan de la reinvención, entonces hay personas que incluso aborrecen esta palabra, pero creo que eh, ¿por qué tenemos que resistirnos si es que estamos viviendo en un paradigma de la reinvención? Entonces creo que es un gran logro reinventarse a sí mismo en un contexto tan complejo, tan dificultoso para todos nosotros. Y entiendo que reinventarse puede asustar a las personas, de reinventar su carrera, reinventar la empresa, reinventar su vida, pero creo que a menudo nos detenemos antes de comenzar y preferimos estar incómodos, porque las personas hablan de la zona del confort, pero en realidad es una zona de disconfort, porque creo que todos queremos estar confortables. Justamente estamos en una situación de incomodidad y tenemos que aprender a estar cómodos con esta incomodidad que se ha generado. Y creo que muchas de las personas, muchos de ustedes han pasado por momentos donde sí se han reinventado y ni siquiera se han dado cuenta, no se han atrevido a llamarlo reinvención. Piensen en un momento, por ejemplo, pasando de estudiante a trabajador, que es un territorio completamente desconocido, que sales de la universidad y piensas, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y por lo general la gente te dice, haz currículum. Y entonces hay muchas personas que sienten vértigo porque no hacen cosas que no les son fieles a sus propios sueños, están soñando sueños ajenos, pueden ser de los padres, pueden ser de lo que ellos, de sus creencias, de lo que ellos consideran que es una carrera de éxito, una carrera que podía ser económicamente atractiva, pero no son fieles a sus propios sueños. Otro momento de reinvención, pasando de soltero a casado, que también es un territorio completamente desconocido. Tienes que adaptarte a convivir con una persona, o pasar, ¿por qué no?, de casado a soltero nuevamente, que también es un momento donde tienes que pasar de estar compartiendo tu vida, de tener hábitos, de convivir con una persona, a vivir solo, y ahí se pasa muy, muy mal. Hay personas que de no tener hijos son padres, completamente nuevo, o de pasar de tener un trabajo a jubilarse, que sabemos que hay personas que se deprimen muchísimo cuando se jubilan. Por supuesto que está la fase de la luna de miel, donde todo es bárbaro, piensan que van a hacer todos los viajes, todos los planes que no han podido hacer porque estaban trabajando, y luego cuando llega ese día, cuando ya no te pones el traje para ir a la oficina, o no te pones tu objeto que te representa en tu profesión, ahí se deprimen. Y creo que también en este contexto de la pandemia hay personas que se han tenido que convertir en cuidadores así de la noche a la mañana, o educadores en el hogar, porque los hijos están estudiando desde casa, o nosotros que somos trabajadores desde casa. Entonces, que también nos tuvimos que adaptar a esto. Y hablando de que estamos con las pantallas continuamente, las pantallas cansan mucho más, entonces yo les sugiero que hagan las reuniones más cortas, porque si bien estamos ahorrando tiempo y queremos ser productivos, pensamos de que puedo tener 10 reuniones porque ya no tengo que desplazarme de un lugar para otro, pero si en la vida real antes no hubiéramos hecho esto, ¿por qué lo estamos haciendo con la pantalla? Que también nos quemamos y podemos llegar a un burnout. Y también hay una cosa que en inglés se llama Zoom fatigue, que es real y es la fatiga del Zoom. Entonces, quiero que sean tolerantes y muy gentiles consigo mismos, porque es importante, es un tiempo duro.
para todos. Entonces nos tenemos que adaptar de la mejor manera posible. Muy bien, excelente. Una frase, bueno, dos palabras que en particular me agradaron mucho y ahorita preguntaré al respecto, pero se nos quedó una pregunta previo a la segunda intervención que la vamos a retomar. Y también está una del ingeniero Heriberto, a quien no tuve el gusto de conocer directamente, pero nos acompañó la semana pasada con un diálogo muy interesante también, que los invitamos a que lo vean si es que no pudieron conectarse el jueves pasado. La pregunta, o bueno, el comentario es este. Dice, yo sé que este taller no es sobre duelo, pero ¿cómo replantearse, cómo reinventarse después de tener pérdidas por muerte? Entonces, es una muy buena pregunta y es relevante. Creo que sea que sea el tema, el duelo es un tema de la actualidad. Entonces, el duelo, por supuesto que tiene sus fases. Tiene una fase que creo que todos los que hemos pasado por un duelo sabemos de que hay una fase de negación, de estar en shock, de no poder aceptar la muerte del ser querido. Después, y estas fases no son cronológicas. Puedes tener un día una fase, luego volver a otra fase y no significa, pero el duelo tiene una, digamos, tiene una línea que nadie se puede salvar del camino del duelo. Es un tiempo que se tiene que cursar y entonces no hay una salida del duelo porque si no sería una salida maníaca y hay personas que están en una negación continua y dicen que no, que yo estoy bien, pero después se vuelven a, incluso les afecta el doble de una persona que se toma todo el tiempo para reponerse de una pérdida, porque una pérdida finalmente es una pérdida y por supuesto que podemos darle un significado a esta pérdida, entonces poder hacer algo en nombre de la persona que ya no está con nosotros y resignificar de alguna manera, pero el duelo no va a dejar de doler porque es así como la misma palabra lo indica. Ok, pues ahí está el comentario para Jimena Calderón. Me acordé ahorita un poco de repente, pues pensamos que duelo nada más con muerte, ¿no? Y a lo largo de la vida vamos teniendo muchas pérdidas, ¿no? Desde un cambio de trabajo, el distanciarnos de cierta persona y pues sí, nunca las cosas vuelven a ser iguales, pero no significa que no puedas también obtener pues otras posibilidades, ¿no? Bueno, vamos a ir a la pregunta del ingeniero Heriberto. Perdón. No. Sí, Okay, te iba a vamos mencionar, a ir a la Fabiola, que pregunta. por acá Dice, por el Facebook tenemos una sí, pregunta y adelante. es de Fer Eagle, que dice, ¿resiliencia difiere o es similar a templanza? Hablando de las palabras, muy buena pregunta. A ver, ¿me puedes repetir, Osiris, por favor, cuál era la pregunta? Porque escuché el comentario, pero no escuché cuál era la pregunta acerca de la resiliencia. Si resiliencia difiere o es similar a templanza. Esa es la pregunta en sí. A ver, yo considero que son dos términos diferentes porque la resiliencia creo que sí que es un rasgo de personalidad. Entonces creo que solamente estamos hablando de resiliencia cuando se trata de un evento traumático, que el trauma es personal. Para una persona puede ser traumático perder un gato y no se puede reponer de esto porque en el momento puede parecer de que ahí no, pero cuando hay un quiebre, ahí estamos hablando de un trauma. Pero cuando se supera un trauma y la persona no se quiebra, estamos hablando de la resiliencia y hay muchos eventos traumáticos. Y por supuesto que todos tienen el origen por lo general en la infancia, el comienzo. Entonces los niños
ahí es cuando desarrollan la capacidad de ser resilientes, porque los gritos de un padre hacia un niño pueden ser traumáticos también. Entonces creo que es importante poner un poco de tomar conciencia de la necesidad de tener niños resilientes y de prestar mucha atención y de intentar criar a niños resilientes. Es muy importante porque van a ser adultos estables, adultos fuertes y adultos que no se van a quebrar cuando pase algo, porque creo que nadie se libra de algún evento traumático y algún evento de mucho dolor, creo que todos, porque es la condición humana. Si nos ponemos un poco filosóficos, la condición humana es sufrir, pero también ser felices, porque siempre hay como un hecho, hay un dicho de esto pasará tanto el sufrimiento que la felicidad. No podríamos soportar un estado eterno de felicidad. ¿Cómo sabríamos valorarlo si no pasaríamos por el sufrimiento? Entonces, no podríamos ni vivir en un sufrimiento continuo, pero en un estado permanente de felicidad tampoco. Entonces, esto también pasará. Por supuesto que esto es la dualidad, ¿no? Lo que hace rato el doctor Flavio decía, pues este yin y este yang, y por eso esa filosofía es pues tan humana y tan profunda, ¿no? También ahorita que hablábamos de este rompimiento, ¿qué tanto ha sido criticada esta generación de cristal, ¿no? Que hay quien se cuestionaba, bueno, pero ¿por qué llegamos a esta generación de cristal? ¿Qué pasó? ¿No pasamos de estos robles que algo así decía la noticia, ¿no? Que por esta situación de la pandemia se nos está muriendo esta gente fuerte y se está quedando la generación de cristal, pero ¿qué pasó en medio? ¿Cómo desde nuestro rol hemos contribuido a llegar, ¿no? Y yo me lo llevo para mi parte de docente principalmente, pues colocar a nuestros estudiantes en situaciones de frustración intencionada, cuidada, orientada, pero pues no meterlos en una burbuja que no existe, ¿no? Y que eso sería pues un daño muy, muy fuerte que les estaríamos haciendo. Vamos a ir a esta pregunta que dice, ¿cómo pasamos de la resiliencia a saber reinventarnos? Bien, yo después les voy a dar alguna estrategia, em, no son consejos, pero algo práctico, algunas tácticas para poder reinventarse. Entonces espero otras preguntas también y después cuando tendré un momento para hablar, voy a explicar bien y voy a dedicar mi tiempo a esta pregunta que es muy pertinente. Perfecto, ya nos está ahí enganchando a la siguiente parte para que no se vayan. Esperen que todavía viene algo muy bueno. Estoy provocando a nuestro auditorio. Poquita frustración, de no inmediatamente la respuesta, de esperar, ¿no? Que también tiene que ver. Exacto, como dijiste Fabiola, es muy importante aprender. Si uno no sabe cómo frustrarse, tiene que aprender y esto por supuesto que comienza, como has dicho, en la educación temprana y tenemos que aprender a frustrarnos si es que no lo hemos aprendido. Y la vida misma nos enseña cómo frustrarnos. A mí me gustaría platicarte cuál ha sido la experiencia frustrante de pronto que has tenido, que más te ha llegado para decir, oye, tengo que reinventarme en este sentido y echar para adelante y poder renovar o innovar en algo que ya tenías en vista a corto plazo y que tuviste que alejarlo un poco más a mediano plazo y salir de ello. Así es, mira, te voy a dar un ejemplo personal. Estoy hablando de mi trabajo, de mi profesión. Entonces, nosotros teníamos muchas conferencias presenciales. Entonces, teníamos eventos en lugares muy bonitos, en lugares, en salas de conferencia, con muchas personas. Teníamos esta necesidad de tener una etiqueta impecable, de estar impecable preparándonos para estos eventos y esto también genera un grado de adrenalina y de la preparación
entusiasma, te pones un poco nervioso. Entonces, cuando pasé de estos eventos a tener que trabajar desde casa, que no tenía ni armado mi despacho, digamos, porque iba a una oficina antes, pues ahí los primeros días estaba tan confundida que no sabía por dónde empezar, porque pensaba, me despertaba por la mañana y pensaba, salía del dormitorio y ahora qué. Entonces me había desilusionado completamente y pensaba que tengo que encontrar una manera de volver a sentir ese entusiasmo, porque yo necesito sentir entusiasmo y necesito también tener una cierta exposición. Entonces ahí lo primero que hice fue crearme las redes sociales, perfiles públicos, porque hasta entonces tenía unos perfiles personales que no aceptaba a gente que no conocía, entonces no tenía ninguna salida pública por este lado, por el lado de las redes sociales. Entonces me creé unas páginas públicas. Ahí entré en contacto con muchísimas personas, me han contactado, me han invitado a eventos, a conferencias, y ahí he podido volver a sentir ese entusiasmo porque es mi necesidad también de de estar en público. Y si ahora no se puede en una sala de conferencia, y te digo que incluso antes no tenía tanta exposición pública porque yo preparaba mucho, digamos que estaba más en el backstage, pero ahora estoy expuesta y he dado curso a mi necesidad de hablar, de estar con personas de cualquier rincón del mundo, y es una gran ventaja para mí porque he podido conocer personas y estoy segura de que a partir de estas amistades que hemos entablado, incluso porque en un formato virtual, pero estoy segura de que cuando se pueda nos vamos a poder conocer y vamos a seguirlas en el terreno de la realidad, porque eso también es real, solamente que estamos pero yo no he trabajado tanto con Latinoamérica como en este momento. Estoy ahora en contacto con cualquier rincón del mundo, y también a través de la red de mentores a la cual pertenezco, también me ofrecieron poder trabajar con continentes que no hemos explorado, hasta con Oceanía, con Asia, con África. Entonces, para mí es un desafío y me lo busqué a través de esta situación. Entonces, creo que fue mi manera de reinventarme. Y creo que uno, cuando tiene que hablar de algo, si no tiene experiencia, si no utiliza su experiencia propia, creo que se queda en pura teoría. Entonces, estoy hablando de mi propia experiencia, y seguramente cada uno de los que están aquí en este momento se han tenido que reinventar de alguna manera u otra. Estoy segura. Segurísimo que sí. Sonó como, sí, perdimos algo, pero luego se buscó otro escenario diferente, pero donde otra vez estaba el fuego sagrado presente, que eso es lo que en la intervención pasada escuché y me gustó mucho. Aquí lo puse en mis notitas, el fuego sagrado, ¿no? Entonces, en otra forma, pero ahí está. Bueno, vamos a todavía un par de comentarios que vamos a retomar posterior a esta, pues ya, última intervención, Dios, y creo que seguimos teniendo más ideas en la cabeza. Vamos a ir a continuación a presentar la actividad que tenemos programada para el siguiente jueves, y entonces regresaremos para cerrar ya este diálogo que ha sido muy, muy interesante. Instituto Multieducativo Latinoamericano, Asesoría y Formación Multidisciplinaria MIC presenta Diálogos Educativos con sus anfitriones, Dr. Flavio de Jesús Castillo Silva, Maestra Fabiola Rosa Cisneros y Licenciado Osiris Felipe Antonio Martínez Barahona. Este jueves 11 de febrero del 2021 a las 6 p.m. México y Guatemala. Responsable, Maestra Fabiola Rosa Cisneros, con el tema El proceso de enseñanza-aprendizaje.
pasamos a tu tercera participación, Celine, para que vayamos, siempre el tiempo va a ser nuestro peor verdugo en los temas tan interesantes como los que hemos tenido últimamente. El tuyo no es la excepción, al contrario. Sin embargo, pues ya tenemos un formato y que, bueno, nos toca escucharte por esa tercera ocasión, Celine. Adelante, por favor. Perfecto, vamos porque sí, van a ser las 2:30 para mí dentro de nada, entonces también me iré a dormir después de esto. Entonces, si sigamos con esto, porque con referencia a la pregunta que he recibido, ¿cómo pasamos de la resiliencia a la reinvención? Tenemos que salir adelante en un mundo que cambia rápidamente, entonces no debemos estar encerrados en una forma antigua del pasado que ya pasó y tenemos que adaptarnos a la nueva situación, que suena fácil, pero sabemos que no es tan fácil. Entonces yo les había dicho que no estoy sugiriendo, porque seguro muchos están pensando en la reinvención profesional, por eso voy a hablar más de la parte profesional. Entonces, no estoy sugiriendo que desechen la profesión o el negocio que tienen. Yo les animo a usar ese tiempo para reinventarse, porque aunque parezca obvio, para abrazar lo nuevo necesitamos soltar el pasado, porque a veces incluso con nuestras Parece que tuvo un problemilla técnico, Celine. Vamos a esperar a que se restablezca nuevamente. Vamos a una Vamos pequeña a pausa hacer- publicitaria para mientras, doctor. Por favor, sí, por favor, adelante. Formación Multidisciplinaria MIC presenta sus siguientes eventos. Asesoría y formación multidisciplinaria MIC. Bien, creo que ya está Celina de regreso con nosotros. estoy... Muy bien. Adelante, por favor, Celine. Bien, Te seguimos escuchando. continuemos. Bien, entonces les comentaba, no sé si me habían escuchado, pero les decía de que muchas veces nos resistimos a las nuevas formas de hacer las cosas y estamos atrapados en el pasado, soñando con las épocas de oro, con esos momentos de gloria, y esa falta de acción será nuestra desaparición, porque la nostalgia y la melancolía son como una mano que sale de la tumba y te tira para abajo. Entonces, en el lugar de hacer esto, intentemos reformular la situación y cambiar la mentalidad, usar también un poco la imaginación de lo que podría ser y dar la bienvenida a nuevas ideas. Porque yo les diría también que observen un poco lo que está pasando, que no se llenen de estímulos, sino que aguanten un poco estar en el silencio, observar lo que está pasando en el mercado, lo que está pasando en la situación e intentar ver un poco más allá de la situación, del producto o del servicio que están ofreciendo, porque en este momento los que
más salida laboral tienen son los que tienen un grado de adaptabilidad, porque antes la adaptabilidad se consideraba como una habilidad blanda, pero en este momento es una habilidad esencial en todos los trabajos. Entonces, cuando se ponen a observar el mercado, quiero que piensen muy bien en lo que está pasando y que tomen nota de cualquier problema y necesidad recurrente que surja. Escuchen atentamente a sus clientes o colegas que están hablando en medio de esta pandemia y piensen muy bien en qué es lo que necesitan según las quejas de estas personas y con qué están luchando y cómo es relevante esto para la profesión que uno tiene, porque siempre hay una grieta por donde meterse. Entonces, lo ideal sería alinear la pasión y las habilidades con la oferta y con la demanda actual. Busquen qué nueva demanda hay en la profesión, porque tiene que ser relevante con lo que uno sabe hacer, por supuesto, y con la pasión y las habilidades de uno. Tienen que pensar muy, muy profundamente en cómo podrían ofrecer sus servicios de una nueva manera. Hay nuevos usos para el producto que tenían antes. Tienen que abordar siempre la necesidad de ahora, no la necesidad que había antes en el pasado, porque esto ya no existe. Cuando te reinventas, por supuesto que puede ser tentador inclinarte hacia lo conocido, hacia lo familiar, hablando de lo que siempre has hecho, pero el problema es que eso ya no tiene relevancia en este contexto. Entonces, piensen muy bien y encuentren un hilo conductor que pueda tejer la experiencia y alinearlo a una nueva oferta. No les digo que tienen que tener la respuesta ahora mismo, pero estas mismas preguntas, si les resultan interesantes, tomen nota y piensen bien en un momento de tranquilidad, porque la respuesta no aparece mágicamente. Es necesario tener consistencia, tener disciplina y perseverancia, que es lo más importante. Y recuerden que no se trata de lo que tú necesitas, no se trata de ti, se trata de facilitar y ayudar a los demás a resolver su problema, porque tu problema no es relevante en cuanto al sistema de subsistencias. Cuando intentas trabajar, te tienes que fijar en la necesidad del otro con mayúscula, no en la tuya, porque todo el mundo tiene una historia única, pero no todo el mundo se adapta. Entonces, quiero que recuerden que los más fuertes sobreviven y los que saben adaptarse al cambio son los que encuentran nuevas grietas por donde meterse, y hay grietas en todas las profesiones, pero siempre tienen que reorientarse a las nuevas necesidades, y cuando uno resalta el valor que tiene, siempre se va a atraer a otros hacia uno mismo. Y siempre van a aparecer también ingresos, por supuesto, porque es importante conocer el propósito de uno, ser capaz de articular el propósito, la pasión y las habilidades, y creo que esta es la gran reinvención de la que estoy hablando, pero tienen que hacer muchísima introspección y pensar, analizar, escuchar, conversar siempre con los demás y realimentarse de las experiencias de los demás y del ámbito de cada uno, porque aquí hay muchos que nos están escuchando, pero creo que de ámbitos totalmente distintos. Entonces, que conversen con las personas que les rodean y presten mucha atención a qué necesidades y de qué se quejan esas personas, porque ahí van a estar las grietas. Así que estas serían mis aportes. Espero alguna pregunta, si es que hay, o algún comentario. Claro, Celine, la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, creo que también es una pieza clave para hacer esa reinvención que tú mencionas, ¿no? Porque a lo mejor sí llego a tener esa cuestión de autocrítica, de análisis, de poder tener hasta ya
un poco más sistematizada la forma de cómo plantearme algunas cosas. Sin embargo, creo que algo que puede ser también un factor, así como decía el ingeniero Heriberto, que la autoestima es fundamental en la resiliencia, que o sea, es totalmente de acuerdo. Creo que la adaptación sería como la palabra pegada, inmediata, la reinvención. Los contextos cambian, la gente vive de repente en su zona de confort y muchos se resisten a moverse de ahí, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el ejemplo más sencillo que te puedo poner ahorita es de que muchos profesores casi se les rogó en algún momento que buscaran alternativas tecnológicas para ir innovando en su práctica docente. Aquí tuvimos un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que nos dijo desde el 2007, me parece, cambien al modelo tecnológico, incursionen ahí, no le hicimos caso. Muchos profesores decían que el único lugar donde se podían producir aprendizajes era el salón de clases, ¿no? O sea, categóricamente, ¿no? Sin embargo, creo que el golpe de este confinamiento, pues obviamente ha tirado al suelo muchas palabras que antes estaban pegadas así ¿cómo se llaman? Panorámicas, y que se han caído, ¿no? Porque ya no son tan ciertas como antes. Habrá unos que obviamente siguen parados en su zona de confort y estarán renegando de todo, ¿no? Renegando de la tecnología, renegando del sistema, renegando del gobierno, renegando hasta de uno mismo, ¿no? Y habrá otros que digan, no puedo hacer más, mejor me alineo y empiezo, a pesar de que sea de cero, y muchos empezaron desde WhatsApp a dar sus clases, porque no conocían otra herramienta tecnológica y que espero que en este tiempo de pandemia también sea una posibilidad de reinvención docente también, ¿no? O sea, yéndonos hacia ese punto. Hay una frase que dijiste al principio prácticamente que tenía que ver con no volver algo así en el pasado, como por decirlo mencionaste, con palabras más, palabras menos. Yo en alguna conferencia que me invitó Osiris, de esas primeras veces que empecé a colaborar con él, yo decía eso, ¿no? También. O sea, se vale ver hacia atrás, pero no se vale volver. O sea, yo puedo ver todo lo que hacía antes, pero porque ahora tengo una mirada hacia el frente, bueno, aquí queda mi frente, y que tengo una mirada hacia el frente que me dice que tengo que cambiar, tengo que, utilizando tu palabra, reinventarme, ¿no? Y entonces, muchos profesores han dicho que añoran y extrañan a los salones de clase, ¿no? A sus estudiantes. Y yo los cuestiono y les digo, si es para hacer lo mismo que hacías antes, mejor sigamos en la pandemia, o sea, mejor sigamos en el confinamiento. O sea, qué tristeza va a ser que tú llegues dentro de un año a tu salón de clases y sigas haciendo lo mismo que hacías antes de la pandemia. Eso sería lo más triste que puede haber en educación a futuro inmediato. Lo bonito va a ser que te reencuentres con tus estudiantes, pero que vean la versión 2021, 2022, como docente renovado o reinventado que has sido, ¿no? O que has hecho. Por ahí más o menos creo que me queda el mensaje a mí en esas palabras, Selim. Haz de cuenta que lo pensé en voz alta, ¿no? Son mis ideas, coincido contigo, obviamente yo canalizándolo hacia mi ámbito, con mis palabras de repente medias diferentes, ahora es muy bonito. Yo soy demasiado vertical en algunas cosas, pero has dicho cosas muy, muy interesantes. Yo te agradezco nuevamente tu desvelo. Yo le ruego a los dioses que te den, sobre todo a Morfeo que te abrace ahorita que termine este programa fuertemente para que descanses, porque te vas súper ganado, ¿no? Muy bien. Pues no sé, vamos a cerrar nuestro programa. Fabiola, tus últimos comentarios. Osiris, por favor, adelante. Pues voy a rescatar un comentario que nos comparte por aquí Lidia, me parece, se corta un poquito el nombre, y que habla que a casi nadie le gusta vivir con dolor, sin embargo es necesario para salir adelante
y qué tan importante es la autoestima, ¿no? También ahí rescata la idea de la familia, más que con una conclusión, pues me llevo mucho esta parte también de la generación cristal, ¿no? Que por aquí el ingeniero Heriberto nos pone que sí existe porque no son resilientes. Entonces sí me motiva muchísimo a seguir pues investigando y leyendo y mirándome para entonces también como mirar con mejores, con ojos más abiertos a los demás. Pues muchísimas gracias. Nada más eso, me quedo con mucho interés esta tarde. Pues eso, gracias, de verdad, un gusto haber compartido el espacio. Yo como último comentario te diría que la reinvención es bastante dificultosa muchas veces porque nos ahogamos en un vaso de agua, porque no vemos, como decías tú, doctor, no vemos un poquito más allá. Sin embargo, creo que siempre lograremos encontrar un pequeño espacio y esa pequeña luz al final del túnel, la voz popular, que nos va a dar la salida de pronto y nos va a dar una ilusión nueva y nos va a encaminar en algo nuevo y nos va a hacer proyectos nuevos. Creo que algo de eso nos pasó, señora doctora, hace un momento. Así fue como iniciamos, teniendo ponencias de pronto con él directamente, y pues posteriormente ya fue así de platicar y hacer un programa y tener hoy por hoy diálogos educativos, innovando cada momento, tratando de tener una nueva mejoría, viendo plataformas, viendo todo. Y creo que eso es lo que más necesitamos, innovar un poco más allá, llegar sin miedo a tocar la parte tecnológica, a tocar la parte humana incluso, que es lo que más cuesta, conectar con ese ser humano que está a través de una pantalla del otro lado del mundo o del otro lado de la casa, a la vuelta de la esquina, qué sé yo, donde se encuentre. Y eso es bien, bien dificultoso, pero sí se puede lograr. Y creo que hoy tú nos lo has dicho, Celine, y creo que es parte de poder llegar un poco más allá. Ese sería mi comentario final. Doctor, si tú me lo permites, paso a presentar el Por diploma. favor, si es tan amable. Adelante, por favor. Instituto Multieducativo Latinoamericano y Asesoría y Formación Multidisciplinaria de MIC entrega el presente diploma a la licenciada Celine Tuterman por su participación como ponente en el programa de diálogos educativos con el tema de la frustración a la reinvención, realizado en las plataformas Zoom, Facebook Live y YouTube, transmitido desde Mazatenango, Xochitepeque, Guatemala, el 4 de febrero del 2021, y las firmas respectivas junto con el logo de diálogos educativos. Ya el doctor te da a favor de hacértelo llegar por los medios necesarios. Doctor, muchísimas gracias de mi parte, muchísimas gracias, Celine. Nos despedimos. Le cedo la palabra a mis compañeros y a ti, Celine, para que te despidas de tu público. Pues adelante, Celine, por favor. Muchísimas gracias por el diploma también. El formato me ha encantado porque a pesar de la vista cuadriculada que tengo del Zoom, estuvimos en una mesa redonda, efectivamente, como me avisó Flavio, entonces me he sentido muy acompañada y también tomando la explicación. Estuve en Kairos todo el tiempo, se me pasó volando, estuve muy a gusto porque me encantó poder interactuar con nuestro auditorio y estoy muy agradecida. Y si lo entendiste de esta manera, Flavio, estoy realmente agradecida porque era lo que yo quería que tomaran estas palabras y que las puedan aplicar a su propio ámbito, en tu caso de la docencia, y espero que el resto de nuestro auditorio haya hecho lo mismo, porque esa era la idea, de dar unas ideas generales, pero que cada uno se apropien de estas ideas y que las hagan suyas. Así que nuevamente agradezco la invitación, me encantó y espero vernos en una próxima ocasión. Esperemos que sí sea también, claro que sí. Gracias, Celine. Buenas noches a nuestro público, gracias por acompañarnos. A todos los que vayan a ver este video, les puedo decir que va a ser un tiempo ganado y que ojalá, como dice Celine, lo apliquemos en nuestros diferentes ámbitos y podamos reinventarnos en algún momento, ¿no? Muy bien, Fabiola, pues vamos a despedirnos, vámonos. Buenas noches a todos. Gracias, Celine. Dulces sueños. Que descanses. Yo espero que no te dé insomnio, te sigas de largo. Así que dulces sueños, descansa rico. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Instituto Multieducativo Latinoamericano, Asesoría y Formación Multidisciplinaria MIC presenta Diálogos Educativos con sus anfitriones
Doctor Flavio de Jesús Castillo Silva. Maestra Fabiola Rosa Cisneros. Y licenciado Osiris Felipe Antonio Martínez Barahona. Este jueves 11 de febrero del 2021 a las 6 p.m. México y Guatemala. Responsable, maestra Fabiola Rosa Cisneros, con el tema El proceso de enseñanza-aprendizaje. Asesoría y formación multidisciplinaria MIC. Bien, no se han inscrito en el link de asistencia para generar su diploma respectivo, se encuentra en las plataformas correspondientes. Presenta sus siguientes eventos. Asesoría y formación multidisciplinaria MIC.